esta mañana. Gracias que el Señor nos da nuevamente oportunidad de poder congregarnos en su nombre y de tener el privilegio de poder compartir y escuchar su palabra. Está embargado nuestro corazón de tristeza, tenemos que decirlo, por la partida de nuestra hermana, amiga, ejemplo de vida para nosotros. Pronto no hay palabras para poder describir lo que estamos experimentando en nuestro corazón, pero al mismo tiempo también con la esperanza de que ella en estos momentos está disfrutando de la presencia de nuestro Dios, y que nuestra hermana Rosita sea un ejemplo y un modelo para nosotros de constancia, de perseverancia y de esperanza en Dios. Que ese sea el legado que nosotros podamos apropiar de nuestra hermana Rosita. Vamos en esta mañana a orar por la familia que se encuentra aquí presente. Bienvenidos, Eliana, Roberto Javier, su esposa, Valerie, su esposo, Roberto. Queremos en este momento hacer una oración por ustedes, pero también darle gracias a Dios. Gracias por haber permitido la presencia de nuestra hermana Rosita en medio de nosotros, y también por todo lo que significó para ustedes, lo que significó para nosotros, y seguimos honrando la memoria de nuestra hermana Rosita. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a elevar una oración en esta mañana. Señor, te damos las gracias en este día. Gracias te damos por el legado de nuestra hermana Rosita. Gracias porque tú, Señor, la usaste como un instrumento tuyo para cumplir tus planes y tus propósitos. Gracias por el legado que nuestra hermana Rosita nos dejó de perseverancia, de constancia, sobre todo de amor a ti, Señor, y a la iglesia. Y que este ejemplo, este modelo, Señor, nosotros podamos seguirle también. Esto que ella representó para nosotros, también podamos imitar ese ejemplo que ella nos deja. Gracias por todo, Señor, lo que pudimos tener a través de ella, por sus palabras, por su cariño, por su amor sincero, desinteresado. Gracias por lo que tú nos diste a través de nuestra hermana Rosita, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que ella ahora está en tu presencia, y eso es un motivo de acción de gracias como iglesia también en esta mañana, y queremos reconocerlo, Señor. Queremos reconocer también la obra del Señor Jesucristo a su favor, para poder estar en estos momentos disfrutando contigo. Gracias por su familia, Señor, y te pedimos en esta mañana que tú estés proveyendo para ellos tu gracia, de tu poder, fortaleza, ánimo, estímulo para seguir adelante. Y también a toda la iglesia, Señor, fortalécenos, ayúdanos a seguir adelante, poniendo nuestra mirada, Señor, en ti, poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, gracias por la manera como tú has obrado en nuestras vidas,
y sabemos que vas a seguir obrando de ahora en adelante, Señor, y que tú tienes planes y propósitos para nosotros y también para su familia. La palabra dice, Señor, que oremos con los que lloran para dar consuelo, que consolemos así, de la misma manera como nosotros también hemos sido consolados por Cristo. Esta mañana, Señor, les consolamos a ellos con ese consuelo que tú nos has dado a nosotros. Ese consuelo, Señor, que hemos visto en otras oportunidades en nuestra vida, también les consolamos a la familia Rodríguez Castilla, Señor. Gracias, Padre, porque podemos sentirnos afirmados en nuestros corazones y a ellos también, afirmados en el poder y en la gracia del Espíritu Santo para poder sobrellevar la partida, lo que significa, Señor, el dolor. Gracias porque podemos seguir confiando en tus provisiones. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Todo esto te lo pedimos. Amén. No sé, Roberto, si tú te sientas en estos momentos de capacidad, tenías algo para comentar. Me abruma el saber que ella tocó a tantas personas. Yo testimonio de muchos resaltando el trato que ella le dio y cómo influyó en el comportamiento de su vida. Son cosas que uno muchas veces ve como normales, pero no son normales. Son acciones que nacieron de ella, gracias a que Dios influyó en su alma, en sus sentimientos, en sus emociones. Y fue una persona que se desbordaba de amor, aún en medio de sus enfermedades. Ella siempre pensaba en mis dolencias, en mis enfermedades. Y sus vínculos con Dios fueron tan grandes que ella, después que nos convertimos al Señor, siempre me decía: tú eres mi segundo amor, porque mi primer amor es Dios, pero antes de conocerlo, yo era su primer amor. Qué bueno. Qué bueno que conocer a Dios le dio a ella esa condición, porque Dios dice que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras emociones. Y hoy está disfrutando de la presencia del Señor. Es doloroso para mí esta situación, porque ustedes pudieron ver cómo nosotros andábamos siempre en parejas tomados de la mano, literalmente.
el esposo continuamos con esa actitud tomados de la mano. Por eso me hubiera gustado seguir con ella en ese encuentro personal con Dios, tomado de su mano. Dios no lo puso así. Y yo debo entonces entender el propósito de Dios para mi vida, pero siempre estaré tomado de su mano. Yo sé que ella me tiende la mano desde el cielo. Y debo seguir hasta cuando Dios decida también llamarme a su presencia. No estoy solo, mi familia, mi hijo Roberto Daniel y su esposa tomaron la decisión de venir a vivir conmigo, para estar conmigo, y estamos haciendo planes en ese sentido. Dios está proveyendo ayuda, calor humano, calor de familia, fraternidad, y juntos vamos a superar esto. Cuando murió mi madre sentí mucha tristeza y Dios me ayudó a superar. Cuando murió mi padre también fue igual y Dios me ayudó. Y de pronto ahora va a costar un poquito más, porque no es fácil en la noche llegar uno a su cama y ver el vacío allí al lado, o llegar a la sala, al comedor y ver el vacío, cuando siempre dábamos gracias a Dios por los alimentos y nos tomábamos de la mano. Su presencia la veo en cada rincón del apartamento, pero Dios me está dando consuelo. Debo cuidarme. Ustedes saben que en una de esas reflexiones que hice desde allá, desde el púlpito, les comenté que tenía un aguijón en la carne llamado aneurisma abdominal. Las emociones afectan ese proceso, por lo cual yo les pido que estén orando por mi bienestar físico, por mi bienestar emocional, sentimental, espiritual, por mis hijos, por mis nietos, por la compañera y el compañero de mi hijo y de mi nieta, que más que nieta ustedes fueron testigos que fue una hija más para nosotros. Hoy llegamos un poquito tarde, pero yo sé que estamos cumpliendo el deseo de Rosita, porque ella siempre quiso que en familia estuviéramos honrando y recibiendo el alimento de su palabra. Hoy es un inicio de eso. Y les pido que oren para que continúen así, que sigamos buscando a Dios en familia, porque es no solo el deseo de Rosita, sino el deseo de Dios. Dios les bendiga por todas las palabras, por todos los comentarios.
ese refugio y vamos, los que no han tenido oportunidad de acercarse a la familia, a dar un abrazo, pueden hacerlo mientras cantamos. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa bendición llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa bendición llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Muy bien, gracias. Podemos tomar asiento. Qué bueno que podamos expresar nuestro amor y nuestro consuelo los unos a los otros. Gracias, hermano. Y bueno, Roberto mencionó algo que quiero resaltar y destacar, ¿no? El deseo de nuestra hermana Rosita era que ellos estuvieran recibiendo, ¿no? Alimentándose con la palabra. Qué bueno eso. Y es lo que ellos están haciendo aquí en esta mañana. Y precisamente vamos a ver algo que nos afirma en eso, ¿no? Y también en lo que nuestra hermana Rosita está disfrutando de la presencia de Dios, precisamente por esa superioridad del Señor Jesucristo. Y en eso ella basó su vida y su confianza en lo que representa la obra del Señor Jesucristo en la cruz y de lo que debe representar para nosotros también, evidenciándolo con nuestra vida. Y hace varios domingos estuvimos reflexionando un pasaje del capítulo 1 del libro de Colosenses, y en esa ocasión nos centramos en la sección de este libro, en los versículos 15 al 19, donde pudimos observar la supremacía y la superioridad del Señor Jesucristo y esa relación a través de la creación y de su iglesia. Hoy vamos a ver la superioridad del Señor Jesucristo por medio de su obra en la cruz y el resultado que eso tiene para nosotros. Quiero iniciar con una ilustración, ¿no? Antes de entrar en el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Entendemos que cuando hay una enemistad entre dos partes, se necesita un proceso de reconciliación. Nosotros en nuestro país estamos
muy familiarizados con los procesos de paz por causa de la existencia de grupos alzados en armas. Pero independientemente pues del proceso nuestro acá, independientemente de si se hizo bien o no, no es la esencia, sino más bien es que es necesario siempre un proceso de paz cuando hay enemistad. Proceso para traer la paz entre los grupos alzados en armas y también el Estado colombiano. Lo más común es que dos partes hagan la paz por un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre los dos. Lo más común es que dos partes hagan la paz por iniciativa, por un convenio que han hecho. Pero no es tan común ver que solamente una de las partes, la parte ofendida, sea quien tome la iniciativa y declare la paz con el ofensor que desea acogerse a ese proceso de paz. Vamos a ver hoy cómo la supremacía de Jesucristo logra, por medio de su obra, el acercamiento con el hombre para poder darle comunión con Dios. Vamos a recordar algo que estuvimos viendo en la sección anterior acerca de la persona de Cristo y su relación con la creación y con la iglesia. Algunas ideas que dimos acerca de cómo responder ante eso. Y es si Jesucristo realmente tiene la preeminencia en nuestra vida. Es Él nuestra prioridad y actuamos nosotros conforme a sus planes y sus propósitos. Algo que nosotros como iglesia debemos entender es que, teniendo en cuenta lo que aprendimos de que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza, necesitamos influir en el mundo al mostrar lo que significa vivir para Dios, vivir para el Señor Jesucristo. Nos estamos relacionando nosotros con el Señor Jesucristo de esa manera, como que Él tiene la prioridad. Queremos conocerle y tener en cuenta su voluntad en nuestras vidas. O realmente lo que tiene prioridad en nuestras vidas somos nosotros mismos, otras personas, cosas, eventos, cosas para reflexionar, o que reflexionamos ya en la sección anterior. Esta enseñanza la he titulado La preeminencia de la obra de Jesucristo. La anterior era la preeminencia de la persona de Jesucristo. Y ahora vamos a ver la preeminencia de la obra de Jesucristo en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Vamos a orar para pedir sabiduría a Dios. Señor, gracias por este tiempo y gracias también porque nos da la oportunidad de enfocarnos, Señor, en ti, en tu gracia, en tu poder. Te pedimos que tu Espíritu esté obrando poderosamente en nuestra vida para que el propósito de tu palabra se cumpla en nosotros, de corregirnos, de redarguirnos, de enseñarnos y de instruirnos en justicia a fin de que seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Que la palabra produzca eso, Señor, en nosotros. Que tu Espíritu produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que no sea esto un tiempo más, sino que nuestros corazones se puedan ver impactados para tomar los pasos que necesitamos tomar en nuestra vida. Que podamos ser enseñados, que podamos ser orientados y direccionados hacia lo que tú quieres para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces recordemos en la reflexión que hicimos anteriormente, hace unos domingos atrás, uno de los propósitos del apóstol de escribir esta carta estaba motivado por la manera como la persona del Señor Jesucristo había sido distorsionada
por doctrinas erradas, heréticas, que reducían al Señor Jesucristo a un ángel solamente, un ángel creado. Eso era lo que pensaban, y esa era la doctrina que estaba influyendo en los creyentes. Y por esa razón es que vemos cómo en esta carta se exalta y se describe la superioridad de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, para contrarrestar esa enseñanza falsa de quién era Jesucristo. Por eso vimos en el pasaje anterior cómo se describe esa superioridad de Jesucristo con su creación y con su iglesia. Y ahora vamos a ver la superioridad del Señor con respecto a su obra en la cruz. En el pasaje anterior, los versículos 18 y 19 decían lo siguiente: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Jesucristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Sigamos, por favor, para mirar lo que está diciendo aquí inicialmente. Aquí habla de otro principio. Ya en el pasaje anterior se nos había enseñado acerca de Jesucristo con relación a la creación, pero ahora está hablando de reconciliación de todas las cosas, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora notamos un paralelismo con respecto a la sección anterior. Vamos a mirar cuál es ese paralelismo. Porque en la sección anterior decía que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y que todo fue creado por medio de él y para él. Pero ahora nos está diciendo, no solamente todas las cosas fueron creadas por él, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sino que también todas las cosas fueron reconciliadas por él, por medio de él. Las mismas cosas que él creó, hubo necesidad de ser reconciliadas también por medio de él. Y la pregunta es, ¿por qué tenía que reconciliar las cosas hechas? Porque sería lógico pensar que nosotros, la humanidad, tuviera que ser reconciliada. Pero ¿por qué todas las cosas tienen que ser reconciliadas? ¿Qué de malo hizo la creación para que tuviera que ser reconciliada? Pues la respuesta es que hay un antecedente para que se necesite reconciliación de todas las cosas. Y es que el pecado destruyó la armonía del universo, especialmente en relación con Dios. Y el Señor Jesucristo es quien restaura esa armonía por medio de su obra en la cruz. Ahora eso no significa que la salvación sea universal, significa que hay oportunidad universal para acogerse a la reconciliación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. Cito Génesis 3, 17 al 19, no tienen que buscarlo, pero haciendo una paráfrasis, allí donde Dios declara la maldición de la creación. Maldita será la tierra por tu causa, por ejemplo. Espinos y cardos te producirán. Maldición de la creación por el pecado. Dios está declarando maldición.
de la creación, por causa del pecado del hombre. Eso quiere decir que hubo implicaciones a nivel cósmico, a causa del pecado nuestro, el pecado de la humanidad. Entonces el resultado de esa entrega del Señor Jesucristo es que Él alcanza la paz por esa maldición que había. Alcanza la paz mediante su sacrificio en la cruz. Y la sangre, cuando dice mediante la sangre de su cruz, simboliza aquí, pues está simbolizando su muerte, su sacrificio. Ese fue el alto precio que hubo que pagar para lograr una paz que se necesitaba con relación a Dios y la creación. Entonces, la paz es el resultado de la reconciliación. La paz es el resultado de la conciliación, es decir, primero hay reconciliación y la reconciliación alcanza la paz porque pone fin a la hostilidad entre las partes que están en conflicto. Hacemos. Y la reconciliación con el hombre, dice, y también a vosotros, también. O sea, incluye al hombre, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahí está hablando de por qué, la razón de necesitar una reconciliación. No es reconciliar porque sí, es porque hay una razón de peso. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿A quiénes reconcilió? Es claro, y a vosotros también. Ya vimos que la reconciliación del Señor abarcó la creación y esto también nos incluye al hombre, pero hay una mención muy especial, ¿no?, del hombre. Dice, y a vosotros, y a vosotros. ¿A quién se refiere cuando dice y a vosotros? Se refiere a los creyentes a los que les está escribiendo esta epístola, pero tiene una aplicación a toda la iglesia. O sea, también aplica a nosotros. Aplica a la iglesia universal y aplica a la iglesia bíblica koinonia. Y a vosotros. Necesitábamos ser reconciliados con Dios. Nosotros hacemos parte de la creación, es evidente. Pero nosotros somos una creación especial de Dios, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y por qué necesitamos ser reconciliados? ¿De dónde proviene esa necesidad de ser reconciliados con Dios? Lo dice, sigamos, sigue. Porque éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahí está la razón práctica. No es algo abstracto, es algo práctico y concreto. O sea, necesitan ser reconciliados porque son enemigos y porque actúan distanciados y dependientes de Dios. Malas obras. Esa es la razón por la cual se necesita ser reconciliado. Y eso lo que significa es que existe una hostilidad del hombre con Dios, una hostilidad. Y ahí lo dice, lo afirma atrás. Extraños y enemigos en vuestra mente. Y esa frase describe la clase de vida, si nosotros los que hemos sido reconciliados, describe la clase de vida de los creyentes a los que le estaba hablando y de nosotros también. Enemigos de Dios.
extraños en el sentido de que no pertenecíamos a la familia y al reino de Dios. Enemigos en el sentido de que por causa del pecado nos encontramos alejados de Dios y teniendo rebelión contra Dios, hostilidad en contra de Dios. Creo que esas características son razones más que suficientes para poder entender de dónde viene la necesidad de una reconciliación con Dios. Porque así es como Dios nos ve. Así es como Dios toma una radiografía de nuestro interior y nos ve en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, enemigos de Dios. Rebeldes, hostiles. Eso es lo que Dios ve en el interior nuestro. Y la mente se usa como una manera de expresar eso, ¿no? El corazón y el ser, corazón apartado y separado de Dios. Y eso es lo que causa el pecado, enemistad, una enemistad contra Dios. Haciendo malas obras, haciendo alusión a que la maldad se engendra en la mente y da a luz el pecado que ofende a Dios. Vamos a recordar lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso es lo que provoca la ira de Dios y nuestra enemistad con Dios. Vivíamos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. No la voluntad de Dios, sino la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Es decir, yo sé cómo es que puedo manejar mi vida. Yo sé mejor que Dios cómo manejo mi vida. Y yo sé que algunos de nosotros, muchos de nosotros podemos pensar nuestras características antes de haber respondido a Cristo. Orgullo, mentiras, vida licenciosa, altivez, idolatría. No es difícil para nosotros pensar en eso. Tengo una lista aquí con algunos ejemplos de qué manera podemos mostrar enemistad contra Dios, haciendo malas obras. Pero rechazar el Evangelio de Cristo, ya eso es enemistad contra Dios y rebeldía contra Dios. Diciendo, yo no necesito de Jesucristo, yo estoy bien así. O haciendo mal a los demás. Hay unos pasajes que ustedes pueden copiar si quieren buscarlos posteriormente. Haciendo mal a los demás. Envidias, ofensas, contiendas, etc. Desobediencia a Dios. Romanos capítulo 1, del 18 al 32, habla de idolatría. Confiando en las criaturas más que en Dios. Ahí está el ejemplo de por qué Dios nos considera sus enemigos y por qué es necesario ser reconciliados con Dios. Practicando el pecado, con los ejemplos que di hace un momento: soberbia, altivez, inmoralidad sexual, desobediencia a los padres. Son razones más que suficientes para que el hombre haya levantado una muralla con Dios que no permite una correcta relación con Dios. Si nosotros hacemos un paralelo o una comparación más bien
los procesos de paz que hemos conocido en nuestro país, para Dios, el hombre en su estado natural, como lo éramos nosotros, el hombre está levantado en armas contra Dios. Está en rebelión abierta contra Dios y contra su voluntad. Por eso necesitamos entender, ser conscientes de los antecedentes para poder entender lo que significa reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque dice, ahora nos ha reconciliado. Porque si no hay enemistad, si no hay rebelión, entonces ¿para qué reconciliación? Todo está bien, no pasa nada. Pero es necesario la reconciliación porque hay un problema grave que resolver. Si nosotros somos conscientes de nuestras características, de que en nuestro estado natural no tenemos ningún deseo en el corazón para acercarnos a Dios, es cuando podemos ver la grandeza, la superioridad de Dios por haber decidido, haber tomado iniciativa de darnos la oportunidad de acercarnos a Él y de poder tener comunión íntima y personal con Él cuando no había de parte nuestra ningún deseo, ninguna motivación. Por eso dice, os ha reconciliado. Vean, qué importante la gramática en la escritura, porque la forma en la que está ahí es una forma pasiva, porque el que ha tomado, el que ha hecho el que ha llevado a cabo esa acción es Dios, no nosotros. ¿Eso qué implica? Que nosotros no hemos hecho nada para llevar a cabo ese proceso. Dios es quien toma la iniciativa y ha hecho un acto de paz unilateral con el hombre que desea acogerse. Ahora miremos cuál es el medio de la reconciliación. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es también importante, tanto como conocer que hay un antecedente, es importante conocer que también hay un medio para reconciliarnos. En toda reconciliación es necesario un mediador. Si hay dos partes que están enemistadas, necesita alguien que se ponga en el medio. Tiene que haber alguien que se disponga para que esa reconciliación se lleve a cabo. Y en este caso, el medio para la reconciliación fue la vida de alguien, la vida del Señor Jesucristo. Él es el medio de la reconciliación. Se puso en medio de las dos partes en conflicto. Se menciona nuevamente allí la humanidad del Señor. Y al estar en rebelión contra Dios, nuestro pecado lo que merece es juicio y la ira de Dios. Eso es lo que merece nuestro pecado, el juicio y la ira de Dios. Pero vemos la otra cara de la moneda. Hay un problema muy grave que tenemos
y Dios quiere resolver ese problema. ¿Cómo resolvió Dios ese problema? Proveyó solución enviando a su Hijo para que tomara el juicio en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto para tomar el juicio que nuestros pecados merecían. Ese hecho es el que produce ahora la reconciliación. Podemos ser hijos de Dios y tener una relación íntima y personal con Él por medio de Jesucristo. Pero también habla de un propósito. El propósito. Ya hablamos de los antecedentes, las razones, el medio. Y ahora vamos a hablar del propósito, de la reconciliación. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios no hace nada sin un propósito determinado. Necesitamos aprender de Dios a ser propositivos en nuestra vida. Dios tiene propósito con lo que hace. ¿Y qué fue lo que consiguió? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La reconciliación es con el propósito de poder llevarnos a su presencia para tener una relación íntima y personal con Él, eliminando toda la barrera que estorbaba poder tener una comunión con Dios, eliminando todas las barreras por causa del pecado. El problema es que no podemos entrar a la presencia de Dios sin que de alguna manera se quite lo que causa la hostilidad con Él. La muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar hace que se quite la hostilidad y que Dios no tenga en cuenta eso para poder tener una relación con Él, sino que juzga al Señor Jesucristo en nuestro lugar. Y eso hace un cambio en nuestro corazón para poder tener una relación con Él. Para que haya reconciliación, tiene que haber justicia por la rebeldía cometida en alguna manera, y se necesita un medio para llevar a cabo la reconciliación. Se necesita juzgar, tiene que haber justicia, y se necesita un medio para llevar a cabo la reconciliación, juzgando de alguna manera lo que causaba la hostilidad. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo para alcanzar la reconciliación. Se ofreció Él mismo para quitar de en medio todos los obstáculos y poder tener una relación con Dios. Él se puso en medio para quitar, para eliminar toda la barrera y los obstáculos para poder tener una relación con Dios. Pero la reconciliación también produce perseverancia, porque la obra de Dios es completa. La obra de Dios produce cosas importantes en nuestra vida para poder permanecer en Dios. El versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es otra verdad acerca de la reconciliación, porque nuestra permanencia en Cristo, nuestra perseverancia en Dios, depende de su obra en nosotros.
No depende de nosotros, depende de su obra en nosotros, lo que Él ha hecho. Y eso quiere decir que podemos continuar debido a su gracia, a sus provisiones. No es por nuestras propias habilidades y capacidades. Pero también significa que esta esperanza es una oportunidad para toda la humanidad, porque dice que se predica esto en toda la creación debajo del cielo. No es para un grupo limitado. La oportunidad de la reconciliación es para toda la humanidad. La verdad espiritual de la obra de Jesucristo para reconciliar es para todos los hombres. Quiere decir que está abierta la oportunidad para que toda persona pueda acogerse a ese proceso de paz. Dios ha abierto un proceso de paz con Él y está disponible para todo aquel que se quiera acoger a ese proceso de paz. Nosotros, los que hemos respondido a Cristo para reconciliarnos con Dios, necesitamos vivir por esa verdad, no por nuestras obras ni por nuestras capacidades. Necesitamos vivir por esa verdad, por lo que eso implica. La gracia de Cristo es la que nos sostiene y la que permite que podamos continuar, podamos seguir adelante. Vamos a mirar algunas implicaciones de esto. El Señor Jesucristo, además de ser el autor de nuestra vida, es el mediador para poder tener comunión con Dios el Padre. Él es nuestro creador, todas las cosas subsisten por Él, nuestra vida subsiste por Él. Y aún hay más, Él nos ha reconciliado con Dios. Jesucristo es el todo. Pero esa realidad espiritual de la reconciliación debe producir algo en nosotros. ¿Qué produce en nosotros? Debe producir postrarnos, adorar al Señor por haber ofrecido su vida para nuestra reconciliación. Pero también Dios es un Dios reconciliador, y eso es lo que debemos reflejar nosotros. También tenemos que pensar en nuestra condición natural de enemigos de Dios. Si nosotros pensamos en nuestra condición natural de enemigos, entonces podemos entender ¿dónde estaríamos sin la obra de Jesucristo para reconciliarnos? Y eso nos lleva a valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero también la falta de reconciliación implicaría enemistad eterna con Dios. Si no hubiéramos sido reconciliados por Dios, eso significaría enemistad eterna con Dios. Necesitamos ser conscientes en nuestro corazón que una de las tantas facetas de nuestra identidad en Cristo es que nosotros somos criaturas reconciliadas con Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Soy una criatura reconciliada con Dios. Amén. Por medio de Jesucristo.
¿Qué principio se puede ver aquí? Que el Señor es superior por su obra en la cruz. Su muerte en la cruz pudo reconciliar con Dios todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. El hombre en su estado natural es enemigo y está en rebeldía con Dios. Esa hostilidad produce separación de Dios que necesita ser solucionada. Pero Dios proveyó reconciliación al juzgar a su Hijo en su vida, en su muerte, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. ¿Qué cosas pueden ir o pensamientos en contraposición con lo que la palabra dice en cuanto a este principio? Lo primero es la tendencia natural que tenemos de pensar que somos buenos. Y que la relación con Dios es algo automático, inmediato, sin que haya arrepentimiento genuino, reconocimiento de la necesidad de un Salvador y confianza en la obra de Jesucristo. Esa es la tendencia natural del hombre. Yo soy bueno, no hago nada malo, no le hago daño a nadie, con eso debe ser suficiente para Dios. Pero la tendencia también de minimizar a Jesucristo y no apreciar la magnitud de lo que pudo lograr a través de su muerte. O pensar que por nosotros mismos, por nuestras habilidades, podemos conseguir acercarnos a Dios por nuestras obras, cuando todo el mérito se lo lleva Dios, su iniciativa de acercarnos con Él, del Señor Jesucristo de ofrecerse para que eso se pudiera llevar a cabo. Vamos a mirar algunas ideas en cuanto a respuestas ideas de respuestas de nuestra vida acerca de esa realidad de la reconciliación. Nosotros debemos expresar adoración y gratitud al Señor por todo lo que logró a nuestro favor con su muerte en la cruz. ¿Cómo se expresa adoración al Señor Jesucristo? Expresa adoración cuando le conocemos más. No es algo religioso. Es cuando queremos fortalecer una relación con ese Jesucristo preeminente en su creación y en su obra. Pasando tiempo conociéndole en su palabra, creciendo en el conocimiento de su voluntad, de lo que quiere para mi vida, alineándonos con sus planes, con sus propósitos. De esa manera respondemos en agradecimiento al reconocer que somos criaturas reconciliadas. Pero permanecer unidos a Él, en dependencia de Él, para poder perseverar en la vida cristiana. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer unidos. Y en términos evangelísticos, ¿cómo podemos responder nosotros? Dios desea que nosotros podamos llevar a otros la reconciliación que ya nosotros hemos recibido. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que
Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos los instrumentos, somos agentes de Dios para anunciar la necesidad de reconciliación con Dios. De manera natural, el hombre no entiende, no sabe, no ve la necesidad de ser reconciliado con Dios. ¿Lo ve? Yo no lo veía. Alguien tuvo que decírmelo. Porque si no, alguien no me lo dice, entonces yo no me alineo con Dios en que necesitaba ser reconciliado. No es una opción para nosotros. Dios nos está rogando. Dios nos está diciendo, nos está enviando para también llevar a cabo el proceso de reconciliación del hombre con Dios. Si aún no has sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, la oportunidad está abierta para hacerlo. Hay provisión para todo aquel que quiera acogerse a ese proceso de paz, sin tener en cuenta el pecado o los pecados. Él tiene la oportunidad abierta de este proceso también para ti. Solo necesitas arrepentirte y poner tu confianza en Jesucristo. Y si necesitas ayuda, podemos ofrecerla para poder hablar un poco más y poder orientar acerca de cómo llevar a cabo un proceso de reconciliación con Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Gracias, Dios, por tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú un día decidiste reconciliarnos por medio de Jesucristo. Por eso es que estamos aquí. Pedimos para que en nuestros corazones podamos vivir con esta verdad. La verdad, Señor, de entender las implicaciones de ser criaturas reconciliadas. Ayúdanos para que en nuestra vida nosotros podamos vivir de esa manera, adorando, exaltando al Señor Jesucristo, cumpliendo sus planes y sus propósitos para nosotros. Y lo que quiere hacer también en la vida del hombre. Obra, Señor, en nosotros, en la Iglesia Bíblica Koinonia. Obra para que nosotros podamos alinearnos contigo, Señor. Que cada uno de nosotros seamos conscientes de esa realidad. De dónde nos sacaste, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y que sea una realidad para nosotros. Padre, oramos también por nuestra hermana Ismeray, que estuvo ayer en urgencias por este dolor abdominal a causa de una inflamación biliar. Oramos, Señor, para que tú sigas obrando en su salud, para que le estés dando restauración y recuperación, que pueda tener la atención que necesita, oportuna y eficaz, Señor. Pero también confiamos, Señor, que tú eres nuestro médico por excelencia y que puedes obrar para que Ismeray pueda estar restaurada con tu mano poderosa, Señor. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a seguir obrando en la vida de Ismeray. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Quería avisarles también, Martín mandó un mensaje que en el día de hoy él se encuentra en la iglesia Paraíso por una invitación que le hicieron en el día de hoy para estar enseñando allá en esta congregación. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Amén.